Márcanos, tu opinión es importante. Aquí sí te escuchamos. Llámanos al teléfono 232-2912, 232-2913 y 232-2914. Hace algún tiempo, en alguna serie colombiana, se presentaba el tema de los sapos, y decía el cártel de los sapos. Por cierto, ahí salía el genial Cabo, que por cierto, se presenta el 25 aquí en Morelia, ¿verdad? Ya tenemos su comercial, mi querida Briseida. Ah, ¿verdad? Entonces, bueno, al tener esta circunstancia de los sapos, viene la duda, y salió el tema de platicar con Víctor Gutiérrez de este tema. ¿Qué es un sapo? ¿Cómo define la ciencia de la criminología al sapo, al dedo, al delator, al chivato? Bueno, no sé qué más nombre le utilicen. Víctor Gutiérrez, muy buenos días, ¿cómo estás? Pues muy bien, buenos días. En mi rancho les dicen rajones. Los rajones. Los rajones, pero la particularidad que tiene lo que se denominan los sapos, específicamente en Colombia, son todos aquellos que participaron dentro de algún cartel importante del narcotráfico, pero que para preservarse de la vida huyeron a los Estados Unidos, concretamente a Miami, y la DEA los acoge para que delaten a todos aquellos que participan en los carteles, dándoles algún tipo de beneficio, que es cambiarles la identidad. Así es que... Un tipo de programa de protección a testigos. Pero entre las mismas policías no hay coordinación, porque están siendo investigados por la DEA, están siendo investigados también por lo que es la CIA y todos estos grupos de espionaje y contraespionaje de los Estados Unidos. Entonces a veces entran en conflicto, porque mientras están ciertos operativos para detener a ciertas cabezas, entra otro grupo que no se coordina con la DEA y echa a perder a estos testigos protegidos. Algunos policías norteamericanos con algunas situaciones de corte ilegal detienen, y eso hace que se rompan algunos procesos y algunos tienen que salir porque no se coordinaron las agencias que están encargadas de combatir el trasiego de las drogas. Pero recordemos que esto, a nivel internacional del narcotráfico, la droga es la que sustenta las economías de muchos países latinoamericanos. Concretamente existe la ventanilla siniestra. ¿A qué se refiere la ventanilla siniestra? Se refiere a los ingresos que entran por parte del narcotráfico y se dan para algunos programas educativos, algunos programas de agricultura, ganadería, entre otros, o inclusive promover campañas políticas. Ese dinero lo ingresan mediante mecanismos que se llaman lavados de dinero. Es decir, se montan algunas empresas que supuestamente generan muchos dividendos, y nosotros lo hemos visto aquí concretamente en Morelia. ¿Qué sucede? Usted no sé si ha ido a algunos restaurantes pues muy lujosos. Bueno, ¿y usted entra? Pues nomás a ver los de lejecitos, pero bueno. Bueno, usted entra a estos restaurantes y no hay absolutamente ninguna persona. Y uno se empieza a preguntar cómo le hacen para pagar la luz, los empleados, los platillos que están ahí, pues son caros, pero no al grado que uno diga es impagable, ¿no? Un bistec, 150 pesos, por decir. Y yo no creo que por la cantidad de clientes que usted observa que entran durante el tiempo que usted permanece ahí prácticamente solo, ¿cómo se hace para pagar impuestos? ¿Cómo se hace para pagar el personal, rentas y demás? Quiere decir que estas empresas son lavadoras de dinero, porque ahí supuestamente dicen que ingresaron 80 clientes diarios y dejaron una derrama económica de 200,000 pesos diarios, cuando en realidad ingresaron máximo 1,000 pesos por día. Entonces, estas cantidades hacen que sean lavadas del dinero del narcotráfico. Y bueno, en 2008 hay un corte importante, porque aparece un libro que es hecho por Andrés López López, alias Florecita. En la vida real, él era Florecita. No el Fresita como sale allá.
es Florecita. La cadena Caracol en 2008 lanza... Es decir, le cambiaron el... Es que estamos empezando mal esa presentación que tenemos en video. Aguántala tantito para poder ver personaje por personaje y nos guiemos en esto, porque estamos totalmente desfasados en esto. Así es. Florecita o Florecito es el famoso Fresita. Fresita, Florecita. La cadena Caracol le cambia los nombres obviamente por cuestiones de derechos de autor y muchas cosas. Y por protección de los mismos involucrados en esto del narcotráfico. Pero, por ejemplo, ahí tenemos a Florecita, que es Andrés López López, ¿sí? Andrés López López. ¿Luego? Y entonces él hace un libro en 2008 donde narra que es la base del Cártel de los Sapos. Cómo es que él ingresa a los 15 años con este señor Cadena al mundo del narcotráfico, que en realidad el Pepe Cadena es Fernando Eano, que el Grillo, su apodo real es el Grillo. Estamos yendo en orden, Víctor, porque por un lado, para acá del Fresita, vamos al Cabo y... bueno, deberíamos irnos en orden, ¿no? Como no alcanzo a ver el monitor. Es que debería, bueno... Pensé que lo tenías acá. Lo que pasa es que ahorita estaba yo buscando los nombres reales, pero bueno, vámonos, déjeme verlo como lo tenemos aquí en las presentaciones y vámonos entonces de nuevo. Más fácil. Sí, en 2008, vuelvo a repetir, Andrés López López, Florecita, ¿sí? Narra ante la DEA, en base a un convenio, de que va a delatar, ¿sí?, a todos aquellos que participan de los carteles más importantes. Así es que el Florecita, pues tiene esta compañía Caracol, busca actores que se parezcan bastante a los verdaderos participantes de estos carteles. Y así es que tenemos en el lado derecho superior al que era el verdadero Florecita. Muy parecidos. Muy parecidos. Ahora, el personaje que a nosotros nos ha dado cierta simpatía, y quiero manifestarle que muchos nos sentimos identificados quizá con el Jabón, que es el apodo real de lo que nosotros conocemos como el Cabo. Entonces a él le decían el Jabón. El Jabón es su apodo real de este maravilloso autor Robinson Díaz, que Sí, que es el papel del Cabo. El papel del Cabo, pero en realidad el narcotraficante se llamaba Milton Jiménez. Bueno, ahí está conocido como Milton Jiménez, y ahí tiene usted la fotografía al lado superior derecho, cómo era en realidad el Cabo. Ese hombre de bigote. Y bueno, el personaje que encarna acá psicopatológicamente es un psicópata, llamado Cabo o el Jabón en la vida real, de que es una persona sin moral, es una persona que no le importa dañar al otro. La psicopatía es en realidad un daño de la psique que existen de ellos. El nombre real del narcotraficante conocido como el Jabón es Wilber Alirio Varela. Ese es el nombre real del narcotraficante. Y acá le pusieron Milton Jiménez. Milton Jiménez. Entonces algunos nombres no los varían mucho. Ahí tenemos, por ejemplo, también la fotografía de don Oscar Cadena, ¿verdad? Si ve, hay un parecido porque se dejaba luego el bigote. También veíamos cómo había la influencia del ejército, que participaba también con sobornos muy importantes para que ellos traficaran a gusto. Entonces tenemos ahí al que conocemos como el coronel Ramiro Gutiérrez, que tenemos la fotografía en el ángulo también superior derecho. Y bueno, el comandante o el general, que es don Diego Montoya. ¿Sí? También tenemos ahí a doña Sofía, que a la muerte de doña Sofía, que era la hermana de don Cadena, Oscar Cadena. Y que después es amante de don del Cabo. Julio Trujillo. Bueno, era esposa de Julio Trujillo. La esposa de don Julio Otro Trujillo. de los capos de la droga. Es el que manejaba todo el narcotráfico allá, y él estaba permanentemente recluido, pero en todas las prisiones donde estaba tenía privilegios como lo tienen muchos narcotraficantes, y que aquí no es nada distinto, donde tienen cocineros a su orden, donde tienen servidumbre,
donde tienen televisión, videocaseteras, bueno, en este tiempo eran videocaseteras, ahora tienen el DVD y hasta tienen cable. Y ahora con esto de que pueden tener, por ejemplo, es un comercial, ¿verdad? Pero Netflix, que son compañías, pueden estar viendo películas. Se lo cobran a Víctor ese, porque es competencia de la empresa donde estamos. Ah, bueno. Bueno, y luego está don Julio Trujillo Sí. y hay más opciones. Sí, y tenemos a Conrado Cadena también, esta persona que está sin un brazo, que inclusive la esposa se involucra con otra persona, pero nos llama mucho la atención a nosotros Wilber Alirio Varela, el cabo o el jabón en la vida real, cómo este personaje ha creado una simpatía muy importante, porque el psicópata en realidad es una persona agradable. Uno puede estar platicando con un psicópata y jamás uno pensaría que no tiene sentido ético o moral, que puede matarlo fácilmente, no se involucra, en realidad no se relaciona, disfruta de la persona. Por eso es que él hasta tiene una lista de todas las mujeres con las que ha estado, y valga aquí hacer una pequeña reflexión, porque la mayoría de las mujeres que estos narcotraficantes tienen son personas que participan de la farándula, artistas, modelos. Muchas modelos estuvieron involucradas con estos narcotraficantes. Y eso se traslada a México, donde las modelos, los artistas tienen mucha cercanía con narcotraficantes. ¿Por qué? Pues solamente el dinero. Las modelos ganan muy bien, o las cantantes muy bien. No olvidemos que hay bandas de música, cantantes mujeres que van mucho a sus fiestas particulares, Sí. Y no solamente es por la lana. Es por el poder, pero sobre todo nos decía el gran criminólogo mexicano, el doctor Carlos Tornero Díaz, que él quisiera tener la suerte que tienen las personas que están encerradas, porque si uno se da una vueltecita los días domingos a las prisiones, van bastantes muchachas, muy, muy atractivas por cierto, a tratar de tener alguna relación o encuentros con gentes que están compurgando una pena. ¿Por qué se vuelve tan atractivo estar en una relación con un delincuente? Por el simple hecho de que las personas admiran, idolatran a aquellos que rompen la regla. Hay varios que no nos atrevemos a romper el orden, la ley, la regla, y entonces aquel que la rompe se vuelve deseado. Esto ya nos lo decía inclusive Freud en su libro de 1921, en Psicología de las Masas y Análisis del Yo, cómo se hace un líder. Entonces, estas personas se vuelven atractivas. Inclusive una de las frases que utilizaban mucho los narcotraficantes dice: a las niñas lindas les gustan los bandidos, mijo. Eso lo dice el hermano de este señor Cadena, que es Pepe Cadena, que a la segunda temporada del Cartel de los Sapos ya el protagonista no es la Florecita, sino viene siendo el hermano de Pepe Cadena, el que empieza a narrar cómo también le empieza a delatar y todo lo que nos quiere dar una moraleja, que toda la gente que entra al narcotráfico o termina muerto o termina encarcelado. ¿Hay algún estudio de cuánto es la vida en éxito de un narcotraficante? En realidad son, si pudiéramos sacar, ahora sí, en tiempos, no duran más de 3 años, porque permanentemente ellos están tratándose de escapar de las autoridades que los están siguiendo, pero también de aquellos que se quieren posicionar en el lugar del que está a la cabeza del cartel. Entonces es una vida en realidad que uno lo ve que con lujos, automóviles, casas y demás, pero ellos nunca viven. Por ejemplo, usted se puede dar una vuelta a la colonia donde atraparon a la Tuta, a la Tenencia Morelos. ¿Es correcto? Y mucha gente, yo recuerdo cuando fuimos a vivir por allá, que cuando veía que la casa tenía piso de cemento, que le llaman, oh, son ricos. Y no se diga si uno llegaba con su automóvil. En realidad a mí no me tocaban mucho porque como sabía la gente, lo identifican en qué trabaja. En ese momento estoy trabajando en la Procuraduría, le tienen cierto temor a meterse con gente de Procuraduría. No obstante, igual un día se metieron a la casa y se llevaron mi computadora y demás
cosas, ¿no? Pero Le ¿por qué iba? le perdieron el respeto. Me perdieron el respeto. Como un amigo que era policía, dice que lo respetaban mucho y terminó le dijeron el tragabalas porque terminó con 6 tiros por la espalda. Afortunadamente no murió, pero seguía yo con la tenencia Morelos. Usted puede darse cuenta que ahí están, así como los polos opuestos. Mientras hay muchas casas de lámina de cartón, existen las otras que son residencias. Caray, ¿mansiones en la Tenencia Morelos? Claro, concretamente Forman en la como colonia Galeana. Casas de campo y todo esto. Ah, sí, ¿no? Y ahorita ya hay unos en la parte de arriba que se ve perfectamente lo que es la fincas, la presa. quintas. Sí. Eso yo no sé, pero de las que sí nos consta, porque fueron requisadas inclusive, hay unas casas muy lujosas, residencias, que las personas que los habitaron las construyeron, una me consta, en 6 meses. Residencia. ¿Y Caray. qué pasó? No la habitaban porque nada más llegan por unas horas y siempre tienen que estar corriendo porque ya los están siguiendo la pista. ¿Y qué pasó? Terminó muerto el muchacho en Apaxingán. Ellos se decían que eran limoneros y demás, y no, son gente que se dedicaba al narco, y hay otras de las casas que están ahí y las están cuidando personas ya ajenas. Hay una residencia muy bonita, por ejemplo, que de repente uno empezó a observar que la gente lavaba ahí casi en el piso y demás, dice, pues uno no puede pensar que el que le está habitando sea el dueño, porque ya tenía ahí ropas en los patios, o sea, empieza gente a invadir las propiedades, pero con el riesgo de que llegue alguno de los familiares y se posesione. Esto sucedía mucho aquí en la serie y es cierto. Cuando un narcotraficante llega a ser el capo, empieza a quitarle las casas a los demás. Y si usted tiene una propiedad que le guste a ese narcotraficante, simplemente, como dicen en Veracruz, Pon el dedo. es mi casa. Y hay de usted que le diga que no, porque lo matan. En Veracruz existe mucho eso, de que nada más llega una persona y le dice, es mi casa, y de inmediato la persona entrega llaves y se sale. Ah, caray. Si no lo hace, lo matan. O sea, esto no es una serie de televisión. En realidad está pasando en nuestro país. Todo esto que sigue existiendo en Apaxingán, ahorita estamos viendo el conflicto, lo leía usted en la mañana en las noticias. Esto de Hipólito Mora y del americano está dando un mal mensaje de la aplicación y procuración de justicia. ¿Por qué está dando un mal mensaje? Porque está diciendo que aquellos que tuvieron un enfrentamiento donde hubo 11 muertos, no hubo ningún detenido, tipo de problema. Y lo más normal es que se vaya, o sea, que de nuevo se vuelvan a dar con todo. Y va a pasar. ¿Por qué? Pero es un mal mensaje no solamente aquí a Michoacán, a toda la República, porque se va a decir que la justicia no se aplica. Y ya que estamos hablando de sapos, ¿qué información estos señores dieron? ¿Qué mensaje? Ahora, Hipólito Mora se está lanzando por un partido político. La situación es, si no es para dañar ese supuesto partido político y decir, ya ven cómo sí estaba manchado de tal cosa, o sea, todo lo que se hace no es fortuito. ¿Por qué no han soltado a este señor que todavía tienen al médico, por ejemplo? Porque fue una de las personas que en verdad estuvo señalando las irregularidades del gobierno federal y sin embargo él lo siguen reteniendo. Y a los que se probó que existen muertos, que hubo un enfrentamiento, los soltaron como si nada. Entonces, esto de la serie nos llama la atención y vuelvo a repetir, porque existen muchos cabos. Y si, como dice el dicho, muchos cabos sueltos que la justicia se debe de demostrar qué es lo que la gente ha cantado, porque no han dado, por ejemplo, qué ha declarado, por ejemplo, el abuelo cuando lo detuvieron que estaba en un clóset, qué pasó con la tuta, las declaraciones que está haciendo y a quiénes está señalando. ¿Por qué no platicamos la próxima semana qué sucede cuando a un cártel le cortan la cabeza? Claro que sí. ¿Quién asume el poder? Si existe un código, existen leyes no escritas entre ellos mismos y lo podemos saber. La próxima semana hablamos de eso. Claro que sí, con gusto. Gracias, don Víctor. Buen día. Y hoy hablamos de lo real de la violencia. Lo real de la violencia.
a las 5 de la tarde en Sin Comentario, un comentario pensado. Claro que sí. Vamos a la pausa, regreso después del corte. Márcanos, tu opinión es importante. Aquí sí te escuchamos. Llámanos al teléfono 232-2912, 232-2913 y 232-2914.